Hola, soy Carolina Cortés, monitora del taller de técnicas de grabado y estampado que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta octava sesión vamos a trabajar sobre una lámina de aluminio que utilizaremos como matriz para hacer la reproducción de imagen. Vamos a utilizar para hacer el diseño en esta matriz el punzón, que es un elemento que ya hemos utilizado en las sesiones anteriores. Como soporte vamos a ocupar el papel. Idealmente te aconsejo que consideres papel con textura, papel de distinto color, de distinto grosor también. Y como pintura vamos a seguir usando el óleo. Para trabajar y preparar el aluminio, las latas de aluminio, vamos a utilizar tijeras y también una regla y la lija. La lija esencialmente es para trabajar los contornos que van quedando, las rebarbas que van quedando al momento de hacer los cortes en la lata. Te sugiero, además de estos materiales, que utilices guantes al momento de manipular las latas de aluminio y sobre todo al momento de hacer los cortes, porque las rebarbas son bastante filosas, las rebarbas que quedan, por lo tanto podrían provocar alguna herida en tus manos. Entonces, en una primera etapa vamos a preparar esta matriz para poder trabajar el diseño y luego hacer la reproducción de imagen. Y en una segunda etapa vamos a desarrollar las impresiones en papel. Obviamente el papel, recuerda que necesita y requiere de una preparación previa. Y posteriormente vamos a hacer un análisis de las copias que se hayan generado a partir de esta técnica, que es otra aproximación más a la punta seca, como lo que vimos en la sesión anterior en Tetra Pak. Para desarrollar el ejercicio de punta seca sobre una lámina de aluminio, vamos a necesitar la lata, que puede ser una lata de jugo o la lata que tú tengas, el cortacartón, tijeras, una lija. Idealmente, para comenzar a sacar esta lámina, te recomiendo utilizar guantes, ¿ya? Para evitar cualquier accidente al utilizar algunas herramientas de corte. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar va a ser sacar nuestra lata. Yo aquí ya le hice una marca inicial. Tener mucha precaución al momento de desarrollar este ejercicio, tanto para cortar la lata como para luego poder hacer el diseño sobre la lámina. Te voy a mostrar pronto algunos ejercicios que se pueden desarrollar entonces en este tipo de lámina. Aquí yo tengo ya una lista, ¿no es cierto? Una lata. Esta es una lámina también de aluminio, pero es aquella que corresponde a los tarros de café. Ahora, este tipo de material, este aluminio, es demasiado blando para poder hacer el ejercicio, porque recuerda que luego, para poder realizar la reproducción de la imagen, debemos utilizar el baren o la cuchara para poder hacer la presión entre nuestra matriz, en este caso de aluminio, y el papel. Por lo tanto, el diseño que nosotros logremos hacer en este aluminio es tan delgado que podría borrarse rápidamente al hacer la presión. Lo mismo ocurre aquí con este aluminio. Esta es una lámina de un envoltorio de comida que también es demasiado delgado para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, idealmente es tener una
una lámina o conseguir una lámina que sea un poco más resistente, más dura, para poder hacer el diseño con el punzón. Una vez que ya tenemos los cortes en la lata, comenzamos a recortar. Hay unas tijeras que son de metal, que son unas tijeras mucho más grandes y pesadas, que también te podrían servir para realizar esta actividad. Recuerda que aquí lo importante es sacar la parte superior de la lata y la posterior, la base, digamos, de la lata. Mucha precaución con las rebarbas que quedan al momento de recortar este elemento, que es lo que podría causarnos algún corte en nuestras manos. Así que muchísima precaución con este proceso. Por eso te recomiendo y te reitero la utilización de guantes. Aquí entonces ya tenemos eliminada la parte posterior y superior de la lata, y vamos a hacer el corte en línea recta para poder estirar nuestra lámina. Ya, entonces una vez que ya tengamos listo la lata, vamos a marcar los lugares en donde vamos a trabajar para poder recortar de mejor manera y tener el área apropiada para poder desarrollar el diseño. Una vez que ya se han cortado los cuatro lados del aluminio, hice unos cortes aquí en las puntas de cada esquina para principalmente no tener riesgo de algún accidente o algún corte en las manos. Una vez que ya hemos hecho estos cortes en las orillas, en las esquinas, se pasa la lija en cada uno de los contornos y esquinas también, para eliminar cualquier tipo de rebarba que haya podido quedar en la lata. Entonces ya tenemos lista la superficie para poder comenzar a realizar el diseño de nuestra matriz. Ya he traspasado el diseño, el boceto, a la matriz de aluminio, y ahora lo que me queda es comenzar a dibujar con el punzón. Hay que tomar una precaución antes de comenzar este proceso. Yo estoy trabajando sobre una base de madera, un trupán, y he puesto una goma eva que va a permitir amortiguar, ¿no es cierto?, la línea que podamos hacer sobre el aluminio. Ahora, tampoco hay que ejercer tanta presión porque podemos romper la lata, por ejemplo. Entonces hay que tratar de conservar una presión más o menos uniforme sobre la superficie de esta matriz. Es posible que al presionar demasiado, al ejercer mucha presión sobre ella, podamos traspasar al otro lado, ¿ya? Que es lo que no queremos que se rompa esta superficie. Pero sí hay que hacer las incisiones lo más profunda posible para que pueda alojarse la tinta en cada uno de los surcos.
Ya, aquí ya tenemos gran parte del diseño con las incisiones que corresponden al boceto original y nos quedaría generar algunas otras texturas en el fondo para luego comenzar a hacer el proceso de entintado y comenzar a trabajar con las impresiones. Estoy trabajando con una línea de diseño que corresponden a los ejercicios que ya hemos visto anteriormente sobre Tetra Pak, basándonos en la misma técnica de la punta seca, pero en superficies distintas, en matrices diferentes, como es el caso de estas cajas. Pero principalmente, como te digo, estoy trabajando con una línea de unas ilustraciones para un cuento, entonces los personajes y el formato de cada matriz corresponden a una misma línea estética. Por eso que están los personajes en el centro, ¿verdad? Tienen el nombre en la parte superior y tienen una textura similar. Entonces ahora lo que nos queda es trabajar la textura del fondo para empezar a hacer el proceso de entintado. Fíjate que el momento que voy pasando el punzón sobre esta superficie, el aluminio tiende a doblarse, por lo tanto, cada vez que voy haciendo alguna parte de este diseño, tengo que girarlo y empezar a estirar un poco la lámina. Tal como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a trabajar con óleo para entintar la matriz. Vamos a ocupar el baren para hacer el traspaso de imagen y además la cuchara. Recuerda que los papeles los debemos humedecer antes de comenzar el proceso de impresión. Entonces vamos a comenzar a entintar la matriz con un pincel, tratando de que la tinta quede en todos los surcos del diseño. Vamos a utilizar papel secante para retirar los excesos de óleo.
Mientras más espesa esté la pintura, más tiempo va a permanecer en los surcos y más tiempo vamos a tener, por lo tanto, de poder hacer las imitaciones de nuestro grabado. Vamos a usar el papel secante para eliminar los restos de pintura. Entonces ahora empezamos a realizar los movimientos circulares para aplicar la presión entre la matriz y el papel previamente humedecido. Ahí tenemos nuestra primera impresión. Fíjate que quizá con un poco más de tinta y más presión, me refiero al limpiar la superficie, al limpiar la matriz, tratar de no sacar tanto exceso de pintura, es probable que la tinta permanezca ahí y logremos tener un resultado con unas líneas más definidas que esta. Vamos a hacer una prueba para tratar de alcanzar ese resultado. Aquí tenemos un segundo resultado sobre un papel de fondo blanco. Y vamos a ver la diferencia entre la primera impresión y esta. Bien, entonces fíjate que en este fondo ha quedado más del tono de la tinta, por lo tanto aquí se nota que no se ha limpiado tan prolijamente la superficie. Sin embargo, eso nos ha permitido definir algunos otros rasgos que en este no estaban tan claros. Por ejemplo, en esta zona de aquí del libro, estas líneas aquí de la mano y del brazo que prácticamente acá se perdieron, en esta zona también. Y aquí se define mucho más la postura del personaje. Aquí, sin embargo, hay exceso de tinta, por lo que se pierde el texto. Entonces la idea es hacer varias impresiones
como estamos trabajando con un sistema artesanal de impresión, es más difícil obtener un resultado tan prolijo y tan uniforme respecto de una copia y otra. Por lo tanto, es necesario realizar varias impresiones para definir y escoger la que mejor nos haya quedado impresa. Acá tenemos la última copia que voy a realizar por ahora. Y mira, aquí hay algunos detalles que son importantes tener en cuenta cuando tú realices tus impresiones. Fíjate que acá hay unas manchas, unas líneas que no corresponden al color del grabado que acabo de realizar. Y esto es la tapa que tiene mi mesa de trabajo. Como ya hemos hecho varias impresiones, ha quedado manchada. Y como esta es la tapa que yo estoy utilizando aquí, ¿verdad? Como estamos además utilizando óleo, el óleo demora más tiempo en secar, por lo tanto se va manchando y eso es lo que ha generado este problema en esta impresión. Esto no debe pasar. Entonces hay que tener siempre la precaución de mantener el espacio de trabajo esencialmente limpio y bueno, procurar que ir cambiando cada cierto tiempo estas protecciones que vamos a utilizar sobre las matrices. Bueno, entonces como te digo, esta es la última impresión y vamos a analizar las 4 copias que hice hoy para que veamos cuál es la que quedó mejor lograda. Esta fue la primera impresión que realicé. La segunda, tercera y cuarta, esta absolutamente no tiene ningún sentido considerarla como un grabado porque no se ha impreso ni siquiera las líneas principales de este diseño, las líneas más gruesas. Las texturas no se notan para nada, el texto tampoco, los rasgos del personaje mucho menos. Por lo tanto, es una copia que no nos va a servir. Entonces el trabajo de análisis correspondería a estas 3 impresiones. Ahora, claro, hay que considerar siempre el papel, el color de fondo del papel, la tinta que estemos utilizando, y recuerda que para lograr resultados en donde se defina bien los contornos de tu figura, los rasgos, ¿verdad? Todas las texturas que hemos aplicado, hay ciertos elementos factores que van a incidir en ese resultado final. Recuerda que estoy utilizando un papel grueso, entonces eso también va a incidir en el resultado final, en la humedad del papel, el tipo de tinta que estemos utilizando, obviamente las incisiones que hemos hecho en la matriz, en la profundidad de las incisiones. Fíjate, en estas incisiones, por ejemplo, hay algunas líneas de acá, de esta parte que corresponde al pelo de este personaje. Hay unas líneas que son mucho más gruesas que las que están en la parte interna, ¿ya? Entonces, como te decía, va a incidir la humedad del papel, el tipo de papel que estemos utilizando, el tipo de tinta, las incisiones que hagamos en la matriz y obviamente la presión que podamos ejercer sobre la matriz y el papel con nuestras herramientas que ya hemos utilizado hasta ahora, el baren y la cuchara.
El grabado, como es un método de reproducción, una técnica de reproducción de imagen, nos va a permitir a partir, ¿no es cierto?, de esta matriz obtener distintas copias. ¿Ya? Eso significa que vamos a sacar una impresión y no necesariamente nos va a quedar en perfecto estado la primera copia. Por lo tanto, esto va a necesitar un ejercicio constante de reproducción de imagen. Tenemos que ir viendo cuáles son los elementos que van incidiendo en el resultado final de tu grabado. Probablemente en estas 3 copias que yo hice aquí, que seleccioné, recuerda que ya eliminamos una de fondo verde, donde no se nota absolutamente nada. Aquí ya tengo 3 alternativas de selección, que tienen colores de tinta distintos. Acá tenemos un problema, que es esa mancha que se generó porque utilicé la misma protección en todos los grabados y se manchó. Ya esto estaría descartado, entonces tendríamos que escoger entre esta y esta. Aquí hay elementos que se saturaron, que en esta zona, donde no hubo una limpieza tan prolija de la tinta, entonces el texto aquí un poco se pierde, aquí casi que ni se nota mucho. Acá hay elementos que definitivamente ni siquiera sugieren el gesto del personaje. Aquí sí se ve un poco más, ¿ya? Entonces yo me quedaría con esta imagen, con esta impresión, como resultado mejor logrado dentro de esta sesión. Me queda invitarte entonces a probar con este material, con las latas de aluminio, para que puedas hacer alguna matriz de uno de tus diseños. Recuerda que lo importante aquí en el grabado son las texturas. Eso es un elemento fundamental dentro de la gráfica y la estética del grabado. Entonces te invito a trabajar y a explorar esta materialidad que es la lata de aluminio. Ahora esta, como te digo y estamos viendo desde ya hace un par de semanas, son las técnicas de incisión, y esta es una aproximación a la punta seca sobre esta superficie. Espero que esta sesión te haya gustado y te motives a seguir desarrollando tus diseños sobre distintas superficies, y nos vemos en una siguiente sesión. Que estés bien.